Estoy viendo que hay bastantes participantes en la sala. Les doy las bienvenidas desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Mi nombre es Adriana Sabio Corvino, yo soy la directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense del Uruguay y estoy participando con ustedes desde el inicio de esta serie de webinars que estamos ofreciéndoles a todos ustedes muy amablemente y de manera abierta desde aquí, desde el Uruguay, gracias a la gestión de mi querida colega, la doctora Clelia Calderón, a través de CIFEP. Así que todos muy bienvenidos, más que bienvenidos. Muchísimas gracias por estar participando. Y en el día de hoy teníamos interés de poder comenzar a realizar una justamente webinar vinculada al tema de violencia doméstica y maltrato en situaciones de cuarentena y de COVID, en situaciones de encierro propiamente dicho. Así que bueno, espero que puedan participar todos, participen de una manera activa. Yo soy perito de parte, perito forense, trabajo especializadamente en estas temáticas, así que estoy muy acostumbrada. Por lo consiguiente, espero que todos participen y hagan preguntas y consultas, ¿ok? Así que les doy la bienvenida y estoy muy feliz de que estén, diríamos, presentes en esta webinar y agradecer también las maravillas de alguna manera que nos ofrece la pandemia y la cuarentena de poder estar vinculados a través de este tipo de plataformas a pesar de la distancia. Justamente en base al presente tema, yo estuve pensando muchísimo porque hay muchos elementos que se trabajan en torno al tema de la violencia doméstica, es un tema muy trabajado, muy abordado, que estamos todos muy acostumbrados de escuchar actualmente, y por lo general lo que les digo siempre a mis alumnos es, de alguna forma, la importancia de poder tener como perspectivas nuevas al respecto, ¿no? Que todos podamos comprender desde los distintos ámbitos que estemos trabajando, ya sea la parte psicológica, como educativa, como jurídica, que de hecho yo trabajo muchísimo con todo lo que es la parte legal, podamos tener nuevas perspectivas para comprender el fenómeno de la violencia doméstica en las parejas y para poder comenzar a, diríamos, comprenderlo también con este nuevo escenario que se plantea a través del aislamiento y la cuarentena. La temática de violencia doméstica, le vuelvo a repetir, es una temática muy trillada, muy trabajada, muy abordada, pero hay pocas cosas que se dicen de manera, diríamos, innovadora y creativa al respecto, y me parece muy importante que puedan empezar a existir nuevas formas de poder comprender justamente el fenómeno de la violencia doméstica en lo contemporáneo y en la actualidad. Ustedes saben bien que la violencia doméstica es una circunstancia que existe y funciona intramuros, o sea, de manera ultra privada en los planos domésticos donde nos encontremos. Por consiguiente, este aspecto no es menor, y menos en estos momentos que estamos hablando de COVID, con aislamiento, donde en realidad se complica mucho más este sentido, porque lo privado, para llamarlo de alguna manera, es como que se complejiza aún más con este tema de la cuarentena y del aislamiento. En mi país ha sucedido mucho que la violencia doméstica se ha, diríamos, multiplicado o se ha complicado mucho más justamente por esto de la convivencia y de, diríamos, la obligatoriedad de tener que permanecer por muchos días y por muchas horas en situación de aislamiento y demás. Por consiguiente, hay que comenzar a tener nuevas formas de intervenir en estas temáticas, ver de qué manera podemos ayudar a justamente los participantes de estas lógicas de la violencia doméstica y qué herramientas se pueden, diríamos, aplicar, porque imagínense que, digo, a ver, ya de por sí la violencia doméstica es un fenómeno muy complejo, donde inclusive a las víctimas les cuesta muchísimo poder hablar al respecto. Imagínense en situaciones de cuarentena donde el aislamiento es el triple o el cuádruple que en condiciones naturales. Por consiguiente, hay que poder estar muy sensibilizado, muy formado, muy especializado al respecto, como ustedes están haciendo en esta oportunidad, en este tipo de webinars, para poder saber cómo podemos intervenir en este tipo de circunstancias en la actualidad, que instalan mucha más complejidad
al hecho de la violencia doméstica ya de por sí mismo, que ya de por sí es complejo per se. ¿Bien? Actualmente a mí me parece muy interesante poder remarcar la mirada victimológica más contemporánea que se está trabajando con víctimas de violencia doméstica, que es una mirada mucho más responsable de la víctima, donde en realidad la víctima no queda en una posición de padeciente. La posición de padeciente desde el punto de vista victimológico y forense es una posición sumamente pasiva y sumamente negativa, si se quiere, para la vida y la realización de la víctima en sí misma como persona. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos hablando de víctimas que no necesariamente sean niños o adolescentes, por consiguiente que están en su total conciencia de sus actos y son netamente responsables de lo que hacen y de lo que dejan de hacer, a su vez tienen justamente lo que se llama independencia progresiva, o sea, saben en realidad qué es lo que hacen y cuáles son las consecuencias de aquello que puedan tomar como decisión. Entonces, en esos casos tenemos que comenzar a empezar a trabajar más en un concepto no de víctima pasiva, sino de víctima activa. Cuando hablo de víctima activa, estoy hablando de una mirada nueva que se busca dar a las víctimas de violencia doméstica, que no es la de víctima padeciente, no es la de víctima que sufre únicamente y padece de manera pasiva, valga la redundancia, de lo que sufre. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos encontramos con mujeres o inclusive con varones que expresan no saber o no conocer determinadas características o perfiles o comportamientos o modus operandi típicos de los violentadores que son pasibles de ejercer violencia doméstica, y por interpretar no conocerlo o no estar informados al respecto, piensan que eso es un justificativo para quedar anclados de manera pasiva en la posición de víctima. Hoy por hoy los medios de comunicación, los medios de redes sociales y demás son tales y hay tal difusión de la información que el no saber o el no conocer no puede ser un justificativo para que la víctima quede de manera pasiva y anclada en la posición. Existen un sinfín de medios a través de los cuales la víctima se puede, diríamos, informar, dejar ayudar, orientar para poder salir de la situación en la que está. Y ustedes pueden pensar, es muy fácil decirlo y no es fácil conseguirlo. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que en realidad todos podemos salir de situaciones con estas características. O sea, no necesariamente tengo que estar, diríamos, tan capacitado psicológicamente para hacerlo. Lo que sucede es que la víctima, y acá viene el nuevo enfoque que se le da a este tipo de circunstancias en la victimología forense actual, la mayoría de las veces es víctima justamente porque está instalada en una posición desde el punto de vista psicológico mucha depresión, mucha inactividad psicológica, mucho malestar, mucha angustia. Por consiguiente, por alguna razón llega a esa posición donde el victimario la pone en la posición de la que se somete, se habilita a someter, queda en una posición estática, queda en una posición paralizada, donde únicamente se la ataca. Lo que me parece interesante poder conseguir en estos casos es que las víctimas se organicen, se puedan levantar frente a estas situaciones, por más que les cueste, y que puedan utilizar las herramientas y los medios de comunicación y los medios de difusión con los que cuentan, de contacto, de socialización, para poder informarse acerca de cómo prevenirse y cómo cuidarse de este tipo de circunstancias. El gran problema que nosotros tenemos a nivel jurídico y a nivel forense, en términos generales, con la violencia doméstica y la violencia entre parejas, es justamente la falta de toma de decisión de alguna de las dos partes por dejar el vínculo. Cuando nosotros estamos hablando de violencia doméstica y de violencia entre parejas, claramente hay un problema que los dos a la par tienen por igual, 50 y 50, de poder habilitar y elaborar lo que es el duelo, o lo que significa el duelo de cortar con la persona tóxica con la que no corresponde que estén más o que perduren en vínculo por más tiempo.
Cuando este fenómeno se instala, de que tanto la víctima como el victimario no pueden cortar el enlace patológico que tienen entre los dos como pareja, entonces nos encontramos frente a una situación que se empieza a instalar de violencia doméstica, que se construye por una serie de actos violentos que ambas partes empiezan a propediarse mutuamente. O sea, uno dice algo o insulta o ataca y el otro devuelve exactamente lo mismo, y en síntesis terminamos en escenarios donde se instala la ley que todos conocemos de ojo por ojo, diente por diente, o la ley del talión, ¿sí? O lo que se conoce en clínica psicoanalítica especializada, el famoso concepto síndrome de la retaliación. ¿Qué quiere decir esto? En términos coloquiales, el que a hierro mata, a hierro muere. O sea, esto de si a mí me lo genera el otro, yo le devuelvo exactamente lo mismo con la misma piedra o con el mismo tipo de ataque o de improperio. Entonces, lo que tenemos que entender desde el punto de vista psicológico forense es que lo que se necesita es terminar con este tipo de vínculos. ¿Qué significa esto? Significa que alguna de las dos partes involucradas en el fenómeno de violencia compartida tiene que saber cortar a su debido tiempo lo que corresponde para que no se continúe este quitarse y quitarle al otro y habilitar que el otro me quite a mí lo que yo le hago al otro. O sea, es como puse los otros días en un pensamiento. No sirven las parejas que uno siembre y que el otro pisotee lo que una de las partes sembró, porque no puede crecer ninguno de los dos. Entonces, en síntesis, y esto capaz que parece muy simple explicado de esta manera, la forma de poder neutralizar este tipo de contactos propios de la violencia doméstica tiene que ver con esto, o con esta, mejor dicho, conducta definitoria que cuesta tanto a los seres humanos tomar como decisión, que es la de cortar. Aprender a poder procesar los duelos, porque en realidad al ser humano lo que le cuesta muchísimo neurofisiológicamente y neuropsicológicamente hablando es poder dar un cierre o un corte a aquello que cree amar o cree querer o cree necesitar para poder continuar viviendo. Es por esa razón que a todos, como seres humanos, nos cuesta muchísimo también todo lo que son procesos de cambio. El ser humano somos animales muy resistidos desde el punto de vista fisiológico y básico, primitivo nuestro, a los cambios, justamente por eso, porque asociamos el cambio al dolor. Y en el caso de la violencia doméstica sucede algo que tiene que ver con esto, desde el punto de vista neuropsicológico. Las dos partes interpretan que cortar o terminar con un vínculo tóxico es terminar con sus vidas o con una parte de sus vidas, cuando en realidad lo que está costando muchísimo es interpretar que el contacto que yo tengo con el otro es un contacto o un vínculo completamente tóxico, donde cuando se llega al punto de perderse el respeto de las dos partes, es muy difícil poder volver a recomponer este aspecto y poder esperar un vínculo sano en la pareja. Es verdad que las parejas que sufren violencia doméstica pasan por procesos o por lunas de miel donde se encuentra todo perfecto, todo en armonía y todo aparentemente saludable, cuando en realidad lo que están transitando es un momento de bienestar de ambas partes, mientras que el malestar se encuentra en la base. Y tarde o temprano, lamentablemente, y esto hay que decirlo, va otra vez a volver el episodio violento, ¿sí? Y acá viene la gravedad criminológica del tema, que es que la violencia se va a volver a vaticinar y más fuerte que la vez anterior. Porque las escaladas de violencia, como comportamiento y como conducta, siempre son en ascenso y nunca son en descenso. Cuando nos encontramos con una pareja que sufrió violencia doméstica, lamentablemente nunca vamos a tener a futuro conductas de replegamiento del nivel de violencia de ese vínculo. Vamos a tener conductas de aumento o escalada en subida de la violencia dentro de la pareja. Yo lo hablo mucho desde este lugar llano y horizontalizado y abierto, porque también tengo grandes discusiones en mi país acerca de la ideología.
no pasa por un tema de que seamos feministas o machistas, sino pasa por un tema que cuando uno trabaja muy directamente con el plano de la justicia en su país, como es mi caso, en contacto con fiscalías y demás, no podemos habilitar por un tema de ciencia científica y rigor científico de nuestra profesión como psicólogos forenses y perfiladores, el hecho de que pensamientos o pareceres ideológicos de mi parte intervengan en las decisiones judiciales acerca de culpabilidad u inocencia, entre comillas, dentro de estos casos que involucran, por ejemplo, situaciones de violencia doméstica, que pueden iniciar desde lo que vendrían a ser malos tratos entre las partes hasta puntos finales como desenlaces terribles con ultimaciones físicas de las partes involucradas, ¿no? O de familiares del entorno. Entonces, frente a este tipo de casos, nosotros no podemos centralizar nuestra forma de ver este tipo de casos únicamente en pensamientos ideológicos. La ideología nunca puede ser un punto a través del cual se imparte justicia en este tipo de causas. Sí tenemos que buscar ser lo más imparciales posible desde el punto de vista científico, sí tenemos que formarnos desde el punto de vista profesional, sensibilizarnos, especializarnos para poder dar el mayor aporte a la parte de la justicia para que la justicia pueda llegar a los verdaderos desenlaces de la verdad, valga la redundancia, en este tipo de casos cuando hay que esclarecerlo judicialmente. Pero imagínense el nivel de complejidad que esto involucra cuando en realidad también nos estamos encontrando ya desde un principio, en estos casos, con un nivel de complejidad terrible cuando hablamos simplemente de lo que es la violencia doméstica entre dos personas en una pareja. Imagínense el nivel de complejidad que significa cuando tiene que entrar la justicia dentro de este tipo de núcleos para determinar o dictaminar el elemento culpa, entre comillas, o responsabilidad jurídica dentro de un núcleo como puede ser una pareja que sufre violencia doméstica. Por eso mismo, por esa razón, hay una cantidad de factores que sí están al alcance de nuestra mano, que nosotros podemos aprender a promoverlos como promotores de salud que somos también, pues trabajamos en la salud mental de nuestras poblaciones, para que este tipo de circunstancias no aparezcan o si aparecen rápidamente yo pueda, si estoy involucrado en una situación así, identificarlo y saber cómo desarmar ese nudo o desarmar esa estructura para que no termine o no devenga en situaciones inclusive hasta fatales, como ya tienen mucho en sus casos en su país, y aquí también lamentablemente sucede. No nos tenemos que olvidar que la violencia doméstica es un flagelo que atenta contra todos los seres humanos, más allá del tema del género, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que sin entrar en especificidades tanto de ismos como puede ser el feminismo y o el machismo, que por supuesto no lo comparto, tenemos que saber que dentro del ámbito jurídico, la mujer desde el punto de vista psicológico e inclusive principalmente físico es contemplada como alguien como un ser jurídico de muchísima menos fuerza, ¿sí? Frente a lo cual cuando existe violencia física en las parejas, claramente somos nosotras las mujeres las que nos encontramos en una inferioridad de condiciones desde el punto de vista físico y presencial dentro de este tipo de vínculos, pero tampoco nos tenemos que olvidar que lo justo tenemos que mirar para los dos lados. Pues yo también he participado en muchísimos casos donde la figura femenina es la figura opresora o persecutora o violentadora de la figura masculina desde lo psicológico. Y en este punto quiero detenerme un tanto, porque me parece extremadísimamente importante marcar este aspecto,
que no pasa, vuelvo a repetir, por estar a favor de una vertiente u de otra desde el punto de vista del machismo o el feminismo. Por favor, no me malinterpreten, ni tampoco pasa por culpabilizar o extraculpabilizar a la víctima de una situación de estas características, sino que tenemos que comprender que cuando estamos hablando de violencia doméstica, son dos partes involucradas interactuantes. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista victimológico inclusive, la víctima y el victimario se atraen, ¿sí?, mutuamente y coexisten de alguna manera en un cierto sentido, casi de manera consciente en la habilitación de la otra parte. ¿Qué significa esto específicamente? Que tanto el victimario como la víctima, sea cual sea, tanto sea hombre como mujer indistintamente, ¿sí?, de alguna manera se aceptan mutuamente, y esa lógica es una lógica duálica, es una lógica de dualidad, es un dualismo, es un ida y vuelta, donde es complejísimo poder detectar, ¿sí?, los niveles, cuando son muy sutiles, de, diríamos, culpabilidad fehaciente, ¿de acuerdo? Porque en realidad ambas partes están en un cierto sentido y en un cierto nivel, hasta inclusive inconsciente, aceptando que el otro la maltrate y viceversa. No estoy culpabilizando a las víctimas. Lo que estoy haciendo es instalando un principio de equilibrio científico entre las partes participantes de la lógica dual víctima-victimario en las parejas de violencia doméstica. Ustedes habrán visto, y acá viene justamente lo que les quiero transmitir, que en los casos de violencia doméstica siempre hay por supuesto que va a haber una víctima y un victimario, pero la víctima y el victimario, como sucede en otro tipo de vínculos victimológicos, también tiene parte de la otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Que el victimario puede tener parte de víctima y la víctima puede tener parte de victimario. Pues cuando actúa uno de una determinada forma, el otro actúa de la contraria y viceversa. Estos roles interactúan. ¿Esto qué significa? No significa que uno ¿sí? Es totalmente culpable y el otro totalmente inocente. Significa que los dos asumen en un cierto nivel muy sutil el poder estar participando en un vínculo de toxicidad como el que participan, porque si no, de lo contrario, y cuando estamos hablando de víctimas adultas, se abrirían de ese vínculo, lo cortarían. Es exactamente lo que acabo de comentarles hace un rato atrás, al principio, cuando les decía que en realidad lo que es muy importante es que la persona, cuando detecte este tipo de circunstancialidades, pueda cortar a tiempo el vínculo. Cuando no lo corta a tiempo el vínculo, nos encontramos, desde el punto de vista intrapsíquico, con dos partes que asumen en un cierto punto el aceptar, entre comillas, este tipo de vincularidad. No quiere decir que por eso la víctima sea culpable. Lo que significa es que las dos partes aceptan, consciente e inconscientemente, en un cierto nivel, participar en este tipo de escenarios. Porque no se abren, porque no se liberan. Y es verdad, muchas veces existen factores que tienen que ver con lo económico, con lo laboral, que cortan y que inhabilitan, por ejemplo, en el caso cuando la víctima es mujer, a que la mujer se libere totalmente, se abra por miedo, por terror y demás. Pero vuelvo a repetir, siempre hay una salida. Siempre. Porque recuerden también que cualquiera de nosotros, indistintamente, no importa el género que tengamos, tenemos como seres humanos un principio de supervivencia intacto en nuestro interior. Y a ese principio de supervivencia es al que la víctima al día de hoy tiene que apelar para liberarse de la cárcel en la que se encuentra. Porque la víctima en un nivel, y esto les puede chocar porque cuando yo lo aprendí en mi tiempo de estudiante me chocaba escucharlo, la víctima en un nivel asume internamente el poder sostener este disparate que el victimario le está haciendo. No significa que mezclemos, por esta razón, la lógica culpa
sobre la víctima. La lógica culpa es una lógica del plano jurídico. Yo ahora estoy hablando del plano dinámico clínico, de las dos partes que están implicadas en la lógica de violencia doméstica cuando participan de una relación de violencia doméstica, ¿ok? Entonces, cuando tenemos dos partes adultas que participan en una relación de estas características y se les señala o se les orienta y ninguno de los dos desea cortar o desea terminar, claramente hay una sumisión inconsciente de parte de cualquiera de las dos partes que acepta poder sostener este tipo de improperios contra su persona, contra su autoestima, contra su dignidad. Y es verdad, es cierto, a medida que pasa el tiempo, las partes se van deteriorando. La autoestima va bajando, el empoderamiento se disminuye hasta directamente la persona sentir que no puede, etc. Pero en un nivel muy interno, las partes asumen el poder vivenciar esto tan duro y tan terrible para sí mismos. Por consiguiente, por eso mismo les digo, es muy importante poder conseguir lograr rescatar en estas personas el concepto de dignidad, el concepto de merecimiento, de automerecimiento, que se merecen vivir en una vida y en una realidad que no involucre la violencia en la que se encuentran, etcétera, porque son estos factores los que realmente van a poder rescatar a las partes. Si no, las partes van a continuar involucradas en esa lógica. Les voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado muchísimo, hace 17 años que trabajo en esta temática, y me ha pasado muchísimo de supervisar colegas en la temática al respecto que estamos trabajando, y encontrarme con que hay un sinfín de colegas que se agotan y terminan soltando los casos y haciendo una mala intervención, porque plantean que la víctima no acepta denunciar o no acepta salirse del lazo de su perpetuador. Y esto tiene una clara razón que si ustedes no la aprenden y no la entienden, les va a pasar con las víctimas que sufren este tipo de violencias, que está vinculado a que a la víctima también la violencia la instituye o la construye como persona. Por esa misma razón, todas las personas que participan de relaciones de violencia doméstica derivan en su mayoría de casos donde tuvieron o sufrieron violencia doméstica directa o indirectamente en sus núcleos familiares, anteriores o anteriores, o sea, o transgeneracionales, generacionales o transgeneracionales. ¿Qué significa esto? Que están acostumbrados, lamentablemente, a que el código de la violencia es un código que los estructura desde el punto de vista intrapsíquico como personas. Por eso, la mayoría de las veces cuando ustedes buscan liberar sin ningún tipo de experiencia a una mujer, por ejemplo, o a un varón de una situación de violencia doméstica flagrante, es muy probable que la víctima no quiera liberarse, y también es muy probable que la víctima termine, diríamos, siendo en contra de quienes la quieren ayudar, porque en realidad interpreta que su salvación, o lo que por lo menos conoce por naturaleza y facilidad, es justamente el código de violencia y no otro código. Entonces, lo que tiene que instalarse para evitar este tipo de circunstancias, para evitar iatrogenias o problemas vinculados, como quien dice, a la mala intervención profesional, es poder mostrarle a la víctima, desde el punto de vista psicológico clínico, otro tipo de forma de vivir, alternativa, que es valiosa, o mejor dicho, mucho más valiosa que la que ya conoce que está asociada a los códigos de violencia. Porque si ustedes muestran esta otra alternativa, es muy probable que a la víctima le cueste mucho menos poder soltar, ¿sí?, diríamos, el enlace patógeno que tiene con el victimario, pues es el victimario el que le sigue mostrando hasta el día de hoy la manera que la víctima tiene asociada a la forma natural o esperable o común de vivir cotidianamente, porque es lo que aprendió. Acuérdense lo que les señalé al principio de la charla cuando les hablaba justamente y principalmente de lo que nos cuesta a nosotros, los animales humanos, ¿sí?, poder cambiar
lo que nos cuesta interpretar el cambio como algo positivo. Imagínense en la mente de una persona que está sufriendo violencia, lo que puede costar interpretar que cambiar el código de violencia a través del cual está acostumbrado a vivir es la manera de poder liberarse. Terminan asociando que cambiar ese código es la manera de perderse, de confundirse frente a la vida, de no saber qué destino van a llevar, porque en realidad no saben vivir de otra manera que a través de los códigos, en este caso de la violencia, por ser los únicos que cognitivamente seguramente deben conocer. Por eso la clave para trabajar en estos casos y poder tener éxito desde el punto de vista de la intervención profesional es mostrarle una lógica alternativa de vida al consultante, que es tan válida y, mejor dicho, doblemente válida y más poderosa que la clave en la que fueron criados, en base a la cual fueron criados. No quiere decir entonces por eso que porque lo conocen es lo mejor. Quiere decir que existen otras cosas que aunque no la conozcan, diríamos, como forma de vivir, son mucho mejores, pero el hecho de que no las conozcan no significa que no sean válidas, ¿sí? O que no sean mejores, o que no le vayan a ofrecer a este tipo de consultantes una mejor calidad de vida, liberada de toda violencia y una vida vinculada al amor y a la armonía dentro de las parejas. Por eso es tan importante poder trabajar este tipo de casos en dinámicas justamente abiertas, alternativas, diferentes, con enfoques nuevos. O sea, no centrándonos en la lógica únicamente de la culpa. Que la culpa la dictamine el plano de la justicia. Cuando nosotros trabajamos con el plano de lo psicológico, lo clínico y lo forense, tenemos que tratar de entender por qué la víctima perpetúa en estos casos la vivencia o la continuidad de vivencia frente a su perpetuador, frente o junto a quien la violenta. Y trabajar aspectos que puedan permitirle a esa víctima soltar esta estructura y cambiar a otra mucho más segura, mucho más promitoria y mucho más sana para su propia existencia y liberadora. ¿De acuerdo? A mí me han consultado muchísimo, una cantidad de colegas que superviso y demás, casos donde, por ejemplo, la víctima hace la denuncia y después la retira, o la víctima habilita lo que le hacen y sigue adelante como si nada, negando absolutamente todo lo que sucede o todo lo que recibe como violentación. Estos casos son una clara señal de esto que les estoy planteando. La víctima lo que más le cuesta es poder interpretar o poder verse a futuro o proyectarse a futuro sin la presencia de su victimario. Y acá justamente está el gran problema. Muchas veces lo único con lo que cuentan o ellas interpretan que es lo único con lo que cuentan es con la persona que las violenta. Entonces hay que saber poder limar estos aspectos en su forma de pensar y poder también mostrarles o exponerles paralelamente una vivencia alternativa a la que están acostumbradas a aceptar como únicamente válida, que por supuesto no es la única existente. Sin embargo, quizá fue la única lógica en la que fueron criadas o educadas o que pudieron ver en su transgeneración familiar. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces nos encontramos con esto de mujeres que retiran las denuncias, que no aceptan denunciar, que tienen terror, que justifican a sus parejas violentas, que las justifican en absolutamente todo, inclusive cuando hay presencia de violencia hasta física, que se ven ellas como violentadoras cuando en realidad es al revés, o viceversa. También he tenido muchos casos donde la violencia terrible se ha comprobado en los cuerpos masculinos, no necesariamente en el femenino. También existen estos casos. Y acuérdense que la lógica de la violencia doméstica es un ida y vuelta. No hay una parte de las dos partes neutra que únicamente recibe. La parte que recibe también devuelve. Y en lo que vendría a ser la vivencia, nos encontramos con perfiles femeninos que la mayoría de las veces la violencia la expresan desde la violencia psicológica y verbal,
y perfiles masculinos que la violencia doméstica la detentan o la exponen a través de lo físico. Y esto responde a los modelos o a los perfiles neurofisiológicos de cada género. La mujer, diríamos, despliega su expresión de malestar más a través de lo verbal, la palabra y el malestar expresivo, mientras que el varón es más a través de lo físico y la acción, ¿sí? Diríamos, expositiva, de movimiento corporal y demás. ¿Qué significa esto? Las dos son violencias por igual. Lo que sucede es que la violencia física, obviamente, por una diferencia evidente, es una violencia mucho más, diríamos, estructurada, si se quiere, que ultima, ¿sí? Y que puede poner final a muchas cosas, cuando la violencia verbal no necesariamente, diríamos, puede ultimar físicamente a alguien. Sin embargo, también, dependiendo de los niveles, pueden suceder casos donde sí lo haga. Las dos formas son violencias por igual, ¿sí? Y lo que tenemos que entender que desde el punto de vista clínico y dinámico, las dos formas se complementan como violencias en un vínculo de pareja y terminan compartidamente llevando muchas veces a desenlaces desastrosos para ambas partes, ¿sí? Donde la pérdida vendría a ser de ambas partes, claramente, ¿no verdad? Entonces, creo que son aspectos que tenemos que empezar a tener en cuenta para poder tener una mirada un poco más especializada al respecto. Por otra parte, no hay que olvidarnos nunca de la psicopatología de la pareja, cómo son los perfiles psicopatológicos de cada parte. Esto no es para justificar a ninguna parte sobre otra, sino para tratar de comprender desde el punto de vista psicopatológico clínico qué pasa con los aspectos de cada uno de los perfiles. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que participan de relaciones de violencia doméstica, es muy común encontrarnos con estructuras celotípicas, celos patológicos, posesión objetal del otro como si fuera una posesión, valga la redundancia, cosificándolo, ¿no? Tanto pareja como hijos, ¿sí? Todo este tipo de aspectos que terminan generando o tejiendo un escenario de muchísima hostilidad psicológica, ¿sí? Control obsesivo, dominancia psicológica, dominancia de pensamiento, ¿sí? Etcétera, ¿no verdad? A puntos increíbles, donde he participado de casos donde, por ejemplo, eran las figuras femeninas las que mandaban tapar los frentes de la casa con telas sombras o con determinadas cortinas para que la figura masculina del varón no mirara a las hijas de la vecina de enfrente, aspectos a este nivel, que no por ser psicológicos son menos violentos. Y esto es lo que yo quiero que entiendan, que desde el punto de vista pericial es muy importante tenerlo en claro. Son tan o más violentos muchas veces que determinado tipo de conductas. No estoy haciendo una apología, ni estoy tampoco justificando conductas violentas físicas de ningún tipo. Pero recuerden que estos elementos, como la gota de agua sobre la piedra, repetidos infinitamente por parte de la persona violenta, que en el caso del perfil femenino se ve más asociado a la violencia psicológica, pueden generar después desenlaces terribles por parte del varón. No lo justifica, pero muchas veces es el factor que desencadena los comportamientos ultraviolentos por parte del varón, que neurofisiológicamente va a devolver siempre desde una conducta física, porque ya es el tipo de comunicación que el género masculino detenta, ¿sí?, sobre el género femenino. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, no estoy haciendo apología ni de los varones en contra de las mujeres, ni de las mujeres en contra de los varones. Estoy poniéndome en un lugar científicamente intermedio, de alguna manera, diríamos, para poder hablarlo desde un lugar más equilibrado, ¿sí? Sin tomar partido ideológico por ninguna de las dos partes.
Por supuesto que la parte femenina es una parte muy débil cuando estamos hablando de violencia física, ¿sí? Sin embargo, desde el punto de vista del perfil psicopatológico de la pareja violenta, la mujer es muy agresiva y violenta activa desde el punto de vista de la violencia psicológica, del insulto, del destrato, del menosprecio psicológico sobre la figura del varón, ¿sí? No se olviden de este elemento. Desde el punto de vista masculino, nos encontramos con reacciones más explosivas desde lo que tiene que ver con lo físico, ¿sí? Si el varón, en el momento que está siendo, diríamos, violentado, porque recuerden que la violencia en estos casos va y viene, va y viene, va y viene todo el tiempo, ¿sí? Tiene una falla en el principio de realidad o no controla su reacción física, es muy probable que aparezca la respuesta de conducta física impulsiva, ¿sí? Como la respuesta que elige. No es de sentarse a hablarlo, sino que seguramente va a actuar. ¿De acuerdo? Por otra parte, hay un factor, justamente por esta misma razón, que siempre se le recomienda a las mujeres, y esto vuelvo a repetir, no estoy justificando a los varones en su comportamiento violento, no justifico comportamientos violentos de ninguna parte, ni de mujeres ni de hombres, ¿sí? Pero hay un elemento que siempre yo destaco en el género femenino, que es controlar esta necesidad que las mujeres por género tenemos de hablar o de discutir o de complejizar con nuestras parejas el problema que tenemos en un momento determinado. Esto de sentarse a hablar del problema, pero desde un lugar de queja y demanda, es muy propio de los discursos femeninos. Y la mujer le cuesta muchísimo cortar con el momento. O sea, interpreta que tiene que ser hablado y trabajado en el momento, en el lugar, en ese mismo segundo tienen que llegar a la conclusión de qué se hace o qué no se hace en el problema específico del que se está hablando. Y esto es algo muy propio del género femenino, que enciende, cuando hay un problema ya de violencia entre las partes, conflictivas, complicadas, porque el varón interpreta que se puede esperar y la mujer nunca quiere esperar a hablar después del problema. Por eso yo siempre le digo a mis consultantes y a mis colegas, promuevan que se hable después. Es preferible tomarse un tecito de algo, calmarse, ¿sí? Y no hablar del problema sobre el volcán, que diríamos hablar del problema sobre la brasa del volcán encendida, que va a generar 1000 veces más complicación que si lo hablamos al otro día o 2 días después. Hablar 2 días después o al otro día no significa sacarle importancia al problema, significa que yo quito el eje de tensión del lugar. Y de esa manera protejo la posición femenina y la posición masculina para que no entren en el escenario de contienda nuevamente. Porque, les voy a explicar algo, los escenarios de contienda, como yo les llamo, son escenarios interactivos que están montándose todo el tiempo en la relación o en la dinámica de relación de parejas con violencia doméstica, pero a los que también el cerebro, o sea, la mente de las partes involucradas en la relación violenta ya están acostumbradas. ¿Qué significa esto? Que existen parejas que sufren violencia doméstica y es tal el acostumbramiento que tienen a esa dinámica de comportamiento que cuando no combaten, cuando no conflictúan entre partes, sienten como que hay algo raro que les está pasando. Interpretan que la normalidad es estar peleando siempre. Pero eso no es solamente a conciencia, ni tampoco es solamente inconscientemente explicable, sino que principalmente fisiológicamente se explica. Sus cerebros se acostumbran a la neuroquímica y a la dinámica química del cerebro en conflicto con la pareja. Entonces es muy importante entrar en lo que se llama, o yo le llamo tiempo afuera o tiempo cero.
cortar en el momento de manera automática la necesidad reptiliana de repetir todo el tiempo lo que el otro me hizo, lo que el otro me dijo, lo que el otro no me expresó o me expresó de mala manera, ¿sí? Para evitar que vuelva otra vez a montarse una vez más el escenario de combate entre las partes. Porque recuerden que cada escenario próximo va a ser con más niveles de violencia presentes que el anterior. Entonces, vean cuán multicausal es el fenómeno de violencia doméstica entre las parejas, ¿sí? Que a su vez también involucra emociones, pero no solamente emociones, sino sentimientos. O sea, en estas personas está asociado el amor a la guerra, ¿sí? Hace mucho tiempo atrás yo tuve la oportunidad de, en uno de los tantos congresos que organicé aquí en mi país, desde la parte de psicología forense y criminal, tener el contacto con un colega muy querido, ¿sí? De mi país hermano de Argentina, Augusto Pérez, que es un psicoanalista, ¿sí? Que trabaja todas las lógicas dinámicas especializadas en lo criminal. Y su ponencia se llamaba Amar a Matar. Muy fuerte el título, pero estaba asociado justamente a esto, a que este tipo de estructuras mentales, estructuras psíquicas, asocian el amar, ¿sí?, a lo que es aniquilar, no necesariamente físicamente, al otro, también desde el punto de vista psicológico. O sea, el amor y el odio, en este caso, como lógica interna de estas personas, está fusionado. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado y cautela de trabajar con los perfiles psicológicos de estas parejas y analizar especialmente los aspectos psicopatológicos y funcionales de la relación de pareja, porque en función de esto, si no está cuidado, encontramos desenlaces terribles, donde en realidad nos encontramos también con no aciertos en las políticas de prevención criminológica, en las políticas de prevención sanitaria, en las políticas de difusión en contra de la violencia doméstica. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer no es ir en contra del fenómeno, sino que buscar la manera de prevenirlo y disolverlo antes que se instale. Para eso tenemos que entender qué le pasa a la mente de quienes participan en una pareja con violencia doméstica. Y para eso también tenemos que comprender que no pasa por poner una etiqueta de culpable o inocente a las partes. Es mucho más complejo que eso. Si yo, por ejemplo, dictamino legalmente sobre culpable e inocente en una situación desgraciada producto de una relación con violencia doméstica, voy a etiquetar en ese momento. Pero esa familia tiene antecedentes transgeneracionales. Esa familia va a haber criado hijos y esos hijos ya tienen el germen de la violencia incorporado, asociado a la pareja. Y tengo que trabajar ahí, no en, diríamos, el etiquetamiento estanco, fijo y concreto del caso judicial, o esperar a que lleguen a tribunales o a el plano jurídico el tipo del desenlace de estos vínculos, sino poder trabajar en el antes, poder trabajar en el noviazgo, poder trabajar en cómo se buscan, cómo se gustan, cómo se asocia esta pareja potencial de víctima-victimario desde el punto de vista de sus perfiles psicológicos. El poder desactivar en la mente de varones y de mujeres esos gérmenes, o lo que en psiquiatría clínica se llama pródromos, esas semillas que están asociadas a la futura violencia estructural que va después a corporizarse en violencia contra el otro como pareja, o en violencia de la familia, o en violencia doméstica fehacientemente. ¿Ok? Yo, por lo pronto, me parece que quiero decirles una última cosa más,
no quiero cargarlos demasiado temáticamente hablando, porque me parece que son muchos elementos que les he señalado y que tienen como para pensar, reflexionar. Espero que hayan tomado apuntes, espero que tengan preguntas, ¿ok? Y quiero decirles lo último, que es algo que siempre señalo en mis conferencias y en mis charlas, que es que, primero, primero especifico que no es para nada una tontería, sino que es algo básico, pero como todo lo básico es muy sustancioso y clave en la existencia del ser humano. El amor como emoción es la emoción y la vivencia psicológica y neuroemocional fundamental que el ser humano tiene que hacer priorizar más allá de las circunstancias que esté atravesando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que sin amor como experiencia vivencial, no tenemos absolutamente nada y vamos a estar completamente vulnerables a todo tipo de violencia y a todo tipo de ataque. Porque si pensamos las circunstancias de las que tenemos que prevenirnos únicamente desde el lugar defensivo, estamos solamente ofreciendo una violencia a cambio de la otra. Tenemos que poder desarmar ese tipo de forma de pensar, ¿de acuerdo? Y cuando yo estaba preparando esta webinar para compartir con todos ustedes, me acordé de una frase que no sé bien exactamente a quién pertenece, creo que es anónima y anda circulando, que después la voy a colgar y la voy a compartir con todos ustedes, que es la que dice así: la inteligencia sin amor te hace perverso, la justicia sin amor te hace implacable, la docilidad sin amor te hace servil, el trabajo sin amor te hace un esclavo, la vida sin amor no tiene sentido. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya aportado, que les sirva para poder seguir abordando estas temáticas muy duras en las que tienen que forjarse muy bien, pero también tienen que alimentarse mucho de los buenos sentimientos y nunca separarse de la emoción del amor, porque trabajar en estos terrenos no es para cualquiera y ustedes tienen que poder mantener la línea, ¿sí?, emocional también, para poder dar lo mejor, lo más equilibrado y lo más equitativamente posible como opinión, como respaldo, como intervención y asesoramiento en este tipo de casos para trabajar con víctimas, y en su defecto habrá muchos que trabajan también con los victimarios. Así que espero que les haya sido de gran aporte. Es un placer, como siempre, Perú querido, recibirlos desde aquí. Cuando termine la cuarentena espero estar por ahí presencialmente y les mando un abrazo inmenso a todos y los abrazo desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Si tienen preguntas, estoy a disposición. ¿Aló, aló? No sé si me escuchan. ¿Aló? Sí se le escucha, doctora. Bueno, muchas gracias, Liz. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas, quieren comentar algo, hacerme alguna consulta. Bueno, buenas noches, doctora, un gusto verla. Cada una de sus charlas siempre son excelentes. He ingresado un poquito tarde porque estaba trabajando todavía en otra charla, pero ya vi que he estado transmitiendo en su Facebook, así que lo voy a volver a ver. Muchas gracias. Me pareció muy, muy importante lo que logré escuchar respecto al tema neurológico en las víctimas, porque, y también el hecho de, por ejemplo, en nuestro país, trabajamos lo que es a través del Ministerio de la Mujer, la víctima y el agresor, ¿no? Y nosotros desde la atención que le podemos brindar a las víctimas, siempre le decimos eso, ¿no? Víctima de violencia. Entonces, ¿qué tanto impacto puede generar en las víctimas ello, ¿no? Justo hace un momento estaba dando una charla para madres de familia
y preguntábamos, ¿no? ¿Ustedes consideran que el feminicidio se da de un día para otro? Y esa pregunta pues hace reflexionar, ¿no? En el hecho de que no es así, de que van a haber muchos factores que al final lleven a este hecho lamentable que son los feminicidios, ¿no? Que bueno, que desde la región donde le hablo es muy lamentable porque hace una semana tuvimos un feminicidio aquí y ha generado como que un impacto en la población de Cajamarca, ¿no? Entonces, Ah, Cajamarca, ok. Yo no llegué hablamos, a Cajamarca, llegué a Trujillo, conozco bastante, debo ir para ahí. La próxima prometo visitarlos, pero mira, muchísimas gracias por tus comentarios, antes entonces que nada. le traslado esa Y pregunta respecto al feminicidio, ¿no? Definitivamente, ¿qué podemos, o sea, qué sucede en las mentes de estas personas, ¿no? Para que puedan mira, ultrajar de esta suceden, forma. sí, suceden muchas cosas. Lo que, a ver, quizás puedo desarmar esa pregunta en tres bloques, ¿ok? El primer bloque tiene que ver con cómo podemos prevenirlo. Hay que trabajar mucho con las madres. Punto número uno y principal, no mezclar la lógica de la culpabilización en el trabajo preventivo. O sea, no pararnos en esto de el culpable y el inocente. Por supuesto que en el plano jurídico eso va a estar presente, ¿ok? Porque es un feminicidio y es un disparate, es una aberración. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero desde el punto de vista preventivo, tenemos que poder sacar esa lógica de la culpabilización y centrarnos en cómo evitar que esta mentalidad que termina derivando en una conducta aberrante como la de matar a una mujer se gesta. O sea, ¿cómo podemos hacer para desarmar esa estructura? ¿Se entiende? Entonces, yo por la experiencia que tengo, y hace 17 años que investigo psicopatías, y psicopatías graves vinculadas a serialización, homicidio serializado y demás, me he encontrado muchísimo en que el perfil masculino tiene como un desempeño de furia muy grande contra la figura femenina que hay que sanar antes de que eso se corporice en algo más instalado en el aparato psíquico del varón. ¿Cómo lo trabajamos? Trabajando vínculo madre-hijos varones. Es necesario trabajar el vínculo primario, madres, hijos, varones, por favor, madres, hijas, mujeres también, pero trabajen sobre las madres, porque no, vuelvo a repetir, yo no estoy culpabilizando a las madres, ¿ok? Porque es lo más grande que puede existir para un ser humano, pero sí hay que darles elementos a las mamás para que las mamás, muchas veces sin quererlo incluso, no cometan circunstancias de crianza donde en el caso de los hijos varones, el varón se avergüenza frente al género femenino, que está representado por su mamá, o se siente, diríamos, atentado o menospreciado en su cuerpo, en su sexualidad o en su subjetividad masculina por su figura femenina de referencia como es la madre. Porque después esto, mal interpretado y mal instalado y asociado a otro sinfín de violencias que pueda, diríamos, atravesar el sujeto en su cadena evolutiva, derivan en que el varón asocie que el mal está en la figura femenina. Y ahí aparece este como odio, ¿sí? Que por supuesto no justifica una aberración de este estilo de lo que estamos hablando, ¿estamos de acuerdo? Pero sí aparece como este odio que de alguna forma no deja de ser como el corolario presente en estas cabezas de estos varones cuando terminan cometiendo este tipo de actos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de casos donde nos encontramos con situaciones de homicidios, o sea, feminicidios, ¿sí? Donde inclusive en la escena nos encontramos con
actos extremos de ira contra el cuerpo de la mujer, ¿sí? O sea, por ejemplo, reiteradas heridas de arma blanca, o sea, cuando nos encontramos con especiales agravantes, ¿se entiende lo que quiero decir? En la escena criminal. O sea, cuando hay como una ira excesiva sobre discúlpenme la palabra, ultimar, el asesinar y sobreasesinar a la mujer, porque es mujer. Entonces, este elemento que nadie lo habla, y me van a escuchar seguramente solamente a mí hablarlo de esta manera, desde el punto de vista clínico dinámico, tiene que ser prevenido. ¿Cómo? Trabajando con las mamás y con los varones. Madres con hijos varones, cuidar el vínculo. Mira, hace unos 3 días atrás me llegó el caso de un chico que una colega me lo derivó, que yo estoy supervisándola a ella con la intervención de él, que tiene conductas psicopáticas muy complicadas, que hay elementos de antisocialidad, bloqueamientos emocionales muy grandes y demás, y ha atentado contra figuras femeninas en la escuela, ¿ok? Está ya pasando a licial, ¿no? Y lo primero que le pregunté yo a mi colega cuando me deriva el caso es cómo era el vínculo con su madre. Y este chico aparentemente sufre de encopresis, o sea, no controla esfínteres teniendo ya casi 13, 14 años. Y lo que dudaban era que podía haber algo neurológico que se descartó, pero cuando yo le pregunto a mi colega este elemento, mi colega me responde, la madre hace que se baje sus pantalones y que le muestre las partes íntimas con 14 años para ver si se hizo o no se hizo sus necesidades encima. Cuando yo escuché esto, claramente mi hipótesis se confirmó. El sujeto este, ¿qué había hecho? Había configurado una conducta de violencia en torno a una vivencia de violencia contra su, diríamos, pudor y subjetividad, que era de alguna manera, sin quererlo, por falta de conocimiento, o vaya a saber qué explicación, propiciado por su figura femenina de referencia, que es su madre. Entonces, este elemento de quedar en exposición total, en evidencia, totalmente desarmado, sentirse poca cosa frente a la figura femenina, puede perfectamente a futuro configurarse en algo más terrible contra las mujeres, sin ningún tipo de duda. Cuando yo hice, por ejemplo, las investigaciones en asesinos en serie, una de las preguntas mías de la investigación era ¿por qué la mayoría varones y por qué las víctimas, en el 97%, mujeres? Y cuando tú estudiabas eso, que yo tengo un libro que trabaja desde el perfil de los asesinos en serie analizados desde las madres, nos encontrábamos con problemas de crianza, diríamos, menospreciativa de parte de estas madres hacia esos hijos varones por ser varones. Que después este varón corporizaba y estructuraba en conductas terribles hacia las figuras femeninas. Cuando empecé la charla, yo toqué un tema, que no sé si tú lo has escuchado, porque quizás llegaste un poquitito después, que es el concepto de retaliación. Ojo por ojo, diente por diente. Y esa estructura está muy presente en estas mentalidades. Yo sé que quizás lo que diga choque o suene terrible, pero es así como funciona el humano a nivel clínico dinámico, ¿ok? Y estos elementos que a ustedes les pueden chocar escucharlos ahora en estas condiciones en las que nos encontramos, son los que interactúan y están presentes cuando uno analiza y perfila una escena criminal, donde el desenlace ha sido un desastre. Y la persona no entiende por qué hizo lo que hizo o sabe y niega lo que hizo porque no puede aceptar el disparate o el desastre que cometió. Este tipo de aspectos que yo los hablo de una manera muy abierta y muy, diríamos, como desplegada, son aspectos que están presentes dinámicamente en la mente de alguien que termina cometiendo este tipo de disparates.
Por eso yo digo, no estoy haciendo una apología de esto, por favor no me malinterpreten, sino todo lo contrario. Les estoy ofreciendo elementos científicos y clínicos para que puedan comprenderlo, para así poder trabajar preventivamente a futuro e investigar. No se olviden de investigar. Es necesario desarrollar investigaciones al respecto para poder entender por qué hacen lo que hacen y no solamente quedarse con son tantos porcentajes, no, busquemos cómo cortar el proceso, diríamos, de evolución, ¿sí? Criminógena o si se quiere de evolución psicopatológica que termina derivando a estos varones en la comisión de estos desastres. Espero haberte contestado. Sí, muchas gracias. Quisiera preguntarle cómo podemos acceder a su libro, al que ha mencionado acerca de la investigación. Ya, mira, el libro yo lo estoy preparando ahora para sacarlo en formato digital, me lo han pedido para subir en Amazon y me lo ha pedido Puerto Rico, que yo estoy trabajando conjuntamente con una escuela también que es similar a CIFEP, pero allá en Puerto Rico. Y cuando yo tenga regulado eso, que si me sale todo bien va a estar para antes de fin de año, prometo difundirlo porque va a estar para poder ofrecerlo, diríamos, informáticamente, o sea, electrónicamente, ¿ok? Van a poder acceder en Amazon y va a poder estar seguramente en otro formato. Es un análisis de 10 casos de asesinos seriales, pero que los analizo desde el punto de vista de lo que vendría a ser el psicoanálisis criminológico, o sea, desde un lugar muy del estudio dinámico del funcionamiento de sus mentes, a la sombra del perfil psicológico de sus madres. O sea, en base a cómo han sido criados, tratar de entender cómo terminan, justamente en muchísimos casos, ultimando mujeres cuando ellas son del mismo género de quien los gestó, diríamos, ¿no verdad? De quien los ha gestado. Entonces, cómo terminan atacando aquello que le dio vida, de alguna manera. O sea, tratar de comprender esa dinámica, ¿sí? Que no quita que haya un culpable y un responsable consciente y referente en el plano jurídico de los feminicidios, ¿ok? Son cosas separadas. Pero si ustedes trabajan en el plano forense, tienen que tener elementos de sobra desde el punto de vista clínico para poder comprender, no justificar, comprender desde el punto de vista científico por qué el sujeto termina haciendo lo que hace. ¿Sí? Porque eso es lo que a ustedes les permite darle el mayor aporte a la parte judicial cuando tienen que elucidar una causa, porque hay causas que no son tan simples de comprender. No sé si tengo... Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, no, ok, a ver si veo... Sí, te escucho. Sí, justamente lo que estaba hablando. Hace muchos años atrás existió un caso de un chico de 14 años junto con su hermano que asesinaron a su papá, a su mamá y a su hermana. Y el chico dice que su mamá, cuando él tenía 14 años, lo que hacía su mamá era que los seducía sexualmente. Entonces, él dijo algo en la entrevista, dijo de que no se reconocía a sí mismo cuando hacía estos hechos. Entonces, yo quiero saber por qué lo dice, ¿no? ¿Por qué dice que no se reconocía a sí mismo? El chico, a ver si entendí, si comprendí bien, tú dime, ¿ok? El chico aparentemente sufría abuso incestuoso de parte de su madre. Sí. Bien. Y él explicaba que cuando los ultima es que se desconoce a sí mismo. Exacto, se desconoce a sí mismo. Cuando asesinó a su papá, a su mamá y a su hermana, ¿no? Sí, eso es una despersonalización en el momento. O sea, él lo que genera clínicamente, ya, primero vamos por las partes, ¿ok? Ustedes cuando están trabajando en la parte forense tienen que sobreespecializarse a nivel clínico. Empiecen a estudiar todos los aspectos clínicos que puedan
traten de tener contacto y formación clínica abundante y masiva, porque lo van a necesitar para poder comprender cómo el ser humano en instancias de sobreestrés, como lo es una escena criminal, puede comportarse. Que pueda comportarse así no quiere decir que jurídicamente esté habilitado el desastre que haga, ¿me explico? Pero ustedes tienen que entender la mente de esa persona para poder darle elementos a la parte judicial que luego es la que imparte justicia. Ustedes no, ¿ok? Vamos hasta ahí. Bien. Lo que tú me relatas, no conozco el caso específicamente, pero después quizás yo te agradezco que me lo puedas pasar, o se lo pasas a CIFEP, y CIFEP me lo pasa a mí para poder analizarlo. Por lo poco que interpreto, es muy probable que él haya tenido una despersonalización in situ en el momento de la escena, frente al yo que le generó algo. Habría que entender cuál es el elemento que detona ese comportamiento ultraviolento. Pueden ser muchos, ¿ok? Pueden ser muchos. Pero seguramente sí hubo algo que lo detonó en su comportamiento ultraviolento y pasa a la comisión de este disparate. Claramente tiene que ver con desde el punto de vista clínico dinámico, una despersonalización en el momento. ¿Qué quiere decir esto? Se separa de su yo, ¿ok? Su yo es como que se cinde, se abre en otra persona. Y esto es producto de que como su mente no puede soportar tanto dolor por la circunstancia que está atravesando en ese segundo, la misma mente corta con la realidad y es como que apareciera otra persona dentro de él, que actúa con su cuerpo. Es muy probable que este chiquito, cuando haya terminado la situación, cuando terminó de hacer todo ese desastre, seguramente haya quedado en shock y no le costaba volver a la realidad, pero no sé cómo, tú dime. Doctora. ¿Aló? Sí, me escucho. Bueno, lo que dice, bueno, este es un caso que sucedió, doctora, en los años 80. Ese es un caso que sucedió en los años, ya muchos años atrás. Él ahora tiene 36 años, algo de 40 y tantos años. Y cuando lo entrevistan a él, le preguntan, ¿no? Pero ¿por qué tú asesinaste a tu papá, a tu mamá y a tu hermana? Él dice, en un momento estaba tan cansado de todo esto y lo único que hice fue hacer eso, ¿no? Porque ya no tenía más opción. Bueno, a ver, si esa es la expresión, hay dos opciones, o que se despersonalice en el momento y corte con la realidad y haga un disparate así y después no recuerde bien lo que haga, o que tenga conciencia de lo que estaba haciendo. Cuando estamos hablando de alguien que tiene conciencia de lo que hace, ya estamos hablando clínicamente de otra estructura que tiene que ver más con el orden de lo psicopático. Y hay un trastorno de personalidad grave, donde la persona planifica, inclusive muchas veces, el poder cometer este tipo de improperios, ¿no verdad? Por eso es muy importante conocer el discurso de la persona, que es en base a lo cual se hace la pericia. Claro. ¿Ok? Dice, porque doctora, tienes dos comportamientos. Tienes un comportamiento más despersonalizado que puede realizar una mente más en la realidad, más neurótica, así como todos nosotros, y tienes un comportamiento más premeditatorio que es propio del trastorno de personalidad, donde en realidad la adulteración en ese sujeto está en su forma de ser frente al mundo, ¿sí? Y en lo que muestra y en lo que tiene en su entorno, en su interior. Justamente el problema del trastorno de personalidad es que no muestra lo que siente. Listo, doctora. En esos casos sí hay premeditación. ¿Cómo? Muchas gracias. Por favor, espero haber aportado. Lo que pasa que ya me pasa siempre, porque tiene que ver con la experticia, diríamos que me consultan por casos, pero claro, hay que ver también, ¿no verdad?, el caso en sí mismo, porque todos son un mundo diferente, ¿no verdad?
como la complejidad de la mente humana. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo o quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta. Sé que están muy conectados. No tienen por qué hablarlo, pueden también mandarlo por chat. Espero que les haya interesado. Después quedan en contacto con la conexión con CIFEP. Si hay consultas, ellos me lo hacen llegar todo a mí, a mi país. Yo puedo contestar. Creo que o quedaron muy cansados o los dejé pensando a todos. Bueno, espero que haya sido la segunda, que los haya dejado pensando a todos. Para mí fue un placer. No sé si le parece a mi compañero facilitador de CIFEP, si tiene alguna pregunta por chat. Muchas gracias, buenas Stephanie. tardes. Buenas noches. No, profesora. Ok, ya, es muy tarde. ¿Allá qué hora es? ¿Las 20 horas? ¿20, 30? Gracias, Cetel, Stephanie, ya me están contestando. Sí. 20 ¿Hola? 8 y 16. Ah, ok. Estamos 2 horas. Aquí son las 22:16. Norma, muchas gracias a ustedes por estar, por participar. Acuérdense en que esta webinar, el objetivo es que puedan tener nuevas ideas más refrescantes. Gracias, Miriam. Que puedan tener enfoques diferentes frente a lo que todos trabajamos diariamente, lamentablemente. Gracias, Liz. Y bueno, recuerden que nos tenemos que mantener fuertes y eso es sinónimo de estarnos especializando todo el tiempo, estando, diríamos, sensibilizándonos con personas que trabajemos en esta temática y que tratemos de innovar nuevos enfoques. Los voy a esperar con muchísimo gusto, ya están preparándose las agendas para el año entrante, así que bueno, espero que participen de las formaciones, de las diplomaturas que tenemos, que están vinculadas a esta temática. Ustedes saben también que yo estoy especializada en maltrato y abuso sexual infantil, y también trabajo en orden de pericial en esta temática. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo a una integrante uruguaya que recién accede. Nos pasa a los uruguayos, tenemos esa idiosincrasia, vamos medio atrás, pero bueno, esta formación y esta webinar va a quedar seguramente registrada, seguramente no, queda registrada, ya me la van a facilitar, la voy a subir a mi canal. Tengo un canal en YouTube donde pueden suscribirse todos los que deseen. Hay más de 300 entrevistas con casos forenses, prácticos. También hay aportes de caja de herramientas psicológica para nosotros que trabajamos en esta temática. Así que espero que se suscriban a todos. Está en mi canal de YouTube a mi nombre, Adriana Sabio Corvino. Espero que todos participen. Gracias, Lisbeth. Gracias a ti por estar participando. Y me pueden encontrar por las redes sociales, por Facebook o por Instagram. Trabajo mucho con Facebook y también en mis páginas, donde también pueden encontrarme y acceder a todo mi material. También en Script tengo una página donde tengo mis trabajos académicos científicos, hay artículos de interés en la parte forense clínica específicamente, y todo lo que aborda la parte de psicopatías, que es en lo que más me especializo, trastornos de personalidad y psicópatas. Así que espero haberles ofrecido información que les sirva, que lo apliquen. Estoy abierta a las consultas, a los mensajes que me quieran mandar, no tengo ningún inconveniente. Mi celular también está a disposición con la característica de Perú o de los países que me estén viendo, trabajo con toda Latinoamérica. Y estamos en comunicación. Cualquier otro mensaje que deseen enviar, mi correo electrónico personal es PSIC de psicóloga psic, Adriana Sabio, todo pegado, @gmail.com. Psic Adriana Sabio, todo pegado, @gmail.com. Me pueden mandar la información o la consulta o la sugerencia que deseen a ese correo. Yo lo recibo diariamente y estoy en comunicación con todos ustedes.
Muchísimas gracias. Le agradezco a toda la situación que estamos viviendo el día de hoy, que si hay algo bueno que tiene, que es que podamos estar, a pesar de la distancia, unidos a través de estos medios. Es un placer. Adoro el Perú. Quiero volver a visitarlos presencialmente. Ya Dios nos va a permitir esa oportunidad. Les mando un abrazo gigante a todos. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por estar ahí. Cuídense mucho. Tranquilidad y cuidado frente a estas circunstancias que estamos viviendo. Somos todos sobrevivientes y sabemos salir adelante, así que vamos a poder hacerlo, vamos a poder salir adelante. Un abrazo, Perú querido, estoy con ustedes y estamos en contacto. No duden de tener conexión conmigo para cuando necesiten, para lo que necesiten. Acá estoy. Les mando un abrazo y quedamos al cierre y a la expectativa de sus comentarios. Nos vemos el próximo jueves en la próxima webinar abierta que vamos a estar trabajando detección inmediata y temprana de indicadores posibles de maltrato y abuso infantil en dibujos, que tanto sirve para técnicos, especialistas en este tema, psicólogos, educadores y padres de familia. Así que los espero a todos con muchísimo gusto. Les mando un abrazo grande. Que tengan bonita noche. Bye bye, Perú. Gracias, doctora. Buenas noches. Por favor, a las órdenes. Gracias a ti.